compartimos a través de internet porque sabemos que hay personas que también están esperando la palabra o anhelan una palabra de Dios para su vida, ¿verdad? Que pueda transformar, impactar. Yo me recuerdo que a principios de los 2000, cuando empezaba lo de internet, yo buscaba, cuando dice la Biblia, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Yo me recuerdo que yo tenía una gran necesidad y una gran sed de Dios, y yo buscaba y buscaba en internet y buscaba una palabra. Por eso el Señor nos puso en aquellos tiempos, no me recuerdo si fue el 2001 o 2002, que empezamos con una de las primeras páginas de internet que Dios nos permitió hacer, que se llamaba saciatused.com. Sí, Dios me había dado un rema antes de la vida de Sansón, porque dice que él mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero después tuvo mucha sed, dice, al punto que sentía desfallecer, y en su angustia él clamó a Dios, y Dios le abrió esa fuente de agua. Pero en ese tiempo, como la gente buscaba más por nombre las páginas, y en Acore lleva una H intercalada, yo decía, no lo van a encontrar. Entonces le pusimos al final Sacia tu sed, y empezamos a compartir ahí devocionales, estudios bíblicos, reflexiones de la Biblia, porque decíamos, así como quizá yo me sentía en un momento, ¿cuántas personas más se sienten así, verdad? En algún momento buscando. Y dice el Señor también, yo se los he compartido, ¿verdad? Que durante el tiempo de pandemia, Dios ponía en mi corazón que decía que bienaventurado el que piensa en el pobre, dice, porque en el día malo lo librará Jehová. Y lo hemos aplicado principalmente al pobre material, ¿verdad? Pero a veces no tenemos para dar material, ¿verdad? A veces necesitamos que nos den a nosotros. Y me recuerdo que en tiempo de pandemia yo estaba así, yo dije, Señor, como dice una canción del mundo, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Lo que tengo es para mis necesidades, ¿verdad? Pero el Señor habló a mi corazón y me decía, no solamente hay pobres en económico, sino que también hay pobres en espíritu o que tienen una necesidad en su corazón a través de la palabra. Y así empezamos a compartir. Y algún día he compartido en otras oportunidades, en otros estudios el testimonio, pero Dios nos fue dando otras páginas más cuando empezó lo de los videos, porque los videos no era común transmitir video, ni menos así en vivo, como salimos ahora, era toda una hazaña por internet, por las velocidades que habían, etcétera. Pero es una bendición y poder llevar la palabra. Y ahora sí, después de esa breve introducción, quiero que me acompañen, por favor, a un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 12. Y es un versículo que lo hemos leído en varias ocasiones, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses. Y comienza en el verso 12 diciendo, no que ya lo haya alcanzado, dice, o que ya haya llegado a ser perfecto, dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Miren qué lindo lo que dice el apóstol. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Lo vuelve a enfatizar. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y termina diciendo, así que todos los que somos perfectos, miren qué interesante, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la norma que hemos alcanzado. Vamos a orar
y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más a nuestras vidas. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de estar reunidos. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque podemos acercarnos y correr a ti, papito. Hoy queremos poner nuestras vidas y pedirte que tú nos hables, Señor, una vez más. Necesitamos de tu palabra, necesitamos escuchar de ti, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que me llamaba mucho la atención este pasaje porque leía que es una de las cartas en las cuales el apóstol Pablo abre su corazón con la iglesia, y no solamente abre su corazón con la iglesia, sino que también manifiesta el amor que el apóstol tiene hacia las ovejas. Y eso es bien lindo porque hemos estado hablando, ¿verdad? Y compartiendo que los verdaderos pastores, porque hay muchos ministros verdaderos y también hay ministros falsos, ¿verdad? Y muchas veces también, aún los verdaderos, podemos cometer errores, no dar la estatura en todo, como lo menciona acá el apóstol Pablo. Pero habla acerca de que el verdadero corazón pastoral es aquel que ama las ovejas, que no está por un interés económico, ¿verdad? Porque el Señor tiene que reprender, y en un pasaje dice, son siervos asalariados, dice, porque van detrás de la paga y no detrás de hacer realmente las cosas con corazón, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, en Apocalipsis al inicio, dice que la iglesia de Éfeso discernía a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y se paraba y decía, mire, pero usted no es apóstol. Usted aparenta ser apóstol, pero no lo es. Qué discernimiento el que tenían. Y en otro pasaje habla de falsos maestros, y en otro pasaje habla de falsos profetas. Y así también habla de falsos pastores, ¿verdad? Pastores que no van buscando el bienestar de la oveja o el beneficio, sino viendo cómo se aprovechan de la iglesia. Ahora, todo esto viene muchas veces a lastimar el corazón de las personas, lastimar el corazón de las ovejas del pueblo. Y como lo hemos estado compartiendo, llega un momento en que uno ya no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado como familia, que en algún momento dijimos, ya no queremos ir a tal lugar. Y es que ya no se siente lo mismo, no fluye el Espíritu Santo, y no, algo está pasando. Y hemos salido de muchos lugares, y al final vamos siguiendo a Dios, ¿verdad? Porque creo que también eso es importante, porque decía uno de mis pastores, no debemos seguir a hombre, sino que debemos seguir a Dios, donde esté la presencia de Dios, donde el Señor se mueva, donde esté la palabra. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si aún nosotros, dice, como ministros de Jesucristo, venimos, o aún un ángel del cielo, dice, viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema, dice. Y entonces hoy en día hay muchos evangelios diferentes, ¿verdad? Hay evangelios que están metiendo la psicología, hay evangelios que están metiendo normas humanas, a veces quizá bien intencionadas, o a veces incluso hasta podrían ser malintencionadas, ¿verdad? No sabemos, solo el Señor sabe. Por eso cuando habla en la parábola del trigo y la cizaña, dice, a ver, vamos a cortar. No, dice, espérense, porque la cizaña se parece mucho al trigo. Y entonces no les toca a ustedes juzgar, no les toca muchas veces echar machete, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, o echar a cortar, sino que hay que dejárselo a Dios. Y al final, ¿cómo se va a distinguir lo verdadero de lo falso? Se va a distinguir a través de los frutos que nosotros podamos dar. Por eso cuando el Señor llega con aquella higuera, ¿verdad? Dice que
que cuando la higuera estaba llena de hojas, también tenía que tener fruto. Y el Señor va a buscar fruto en la higuera. Y cuando ve que no lo encuentra, la maldice. Y al otro día amanece seca. Y entonces pensaba yo en mi corazón y decía, Señor, ten misericordia de nosotros para no ser como esa higuera, ¿verdad? Una apariencia, ¿verdad? De solo hojas, sino que realmente podamos dar frutos. Y la Biblia menciona que dentro de esos frutos, dice, podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, dice. Ahora, miren cómo va eso, porque realmente no va a haber un cambio en nuestra vida si no hay un arrepentimiento. Porque dice que el arrepentimiento es cambio de dirección. Y lo hemos comentado, ¿verdad? Que arrepentimiento es un giro de 180 grados. Que si vamos hacia acá, giremos y empecemos a ir hacia acá en esta dirección. Es un cambio rotundo, ¿verdad? Y eso es arrepentirse. Porque se ha comentado también, y por ejemplo, a veces dice, lágrimas de cocodrilo. ¿Han oído ese comentario? Porque dice que los cocodrilos, han visto a veces los reportajes, ¿verdad? Estos Discovery Channel o estos canales de documentales de animales, Animal Planet. El cocodrilo abre la boca y se estaciona así a un costado del estanque, ¿verdad? Y con la boca abierta y no se mueve. Y los animales piensan que está muerto. Dice, ay, miren el cocodrilo, pobrecito, se murió. Y cuando se van acercando un poquito, ¡fua!, se mueve y agarra a su presa, ¿verdad? Pero dice que las lágrimas de cocodrilo son porque cuando empieza a masticar a su presa, los lagrimales están conectados con sus maxilares y entonces le corren lágrimas, pero se las sigue comiendo. Dice. Y decía un pastor que compartía esto, que aplicándolo a nuestra vida, ¿verdad? Eso significa cuando nosotros, sí, es que qué mal, Señor, pero sigo en lo mismo, sigo repitiendo las mismas cosas. Entonces, no hay un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Dice la Biblia que Esaú buscó el arrepentimiento, dice, aún con lágrimas, pero no lo encontró, dice. Y miren qué interesante eso, porque entonces nosotros podemos estar en el caminar cristiano y no haber un redarguir del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que puede endurecerse en nuestro corazón, ¿verdad? Como cuando habla la Biblia que el corazón se vuelve un corazón de piedra, dice, y no de carne. Y por eso el Señor habla y dice, volveré otra vez a transformar vuestros corazones de piedra en corazones de carne. Entonces Dios tan lindo porque siempre da una oportunidad y siempre hay una esperanza para nosotros, ¿verdad? Que aun si nos hemos endurecido en algún momento, en alguna área de nuestra vida, donde ya no hay redarguir, ya no hay contristamiento del Espíritu Santo dentro de nosotros, o quizá el Espíritu Santo ya se contristó hace tiempo y por eso muchas personas están inclinadas al mal, dice. Así dice la Biblia cuando habla de los que cauterizan su conciencia, ¿verdad? Dice, teniendo cauterizada la conciencia, se entregaron con avidez, dice, a toda clase de maldades. Pero entonces, el apóstol Pablo, como un buen pastor, manifiesta su amor a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Filipenses. Y empieza a escribirles. Y a mí me gusta mucho Filipenses porque hemos estado compartiendo que muchas veces en los extremos difíciles o muchas veces en los extremos de abundancia, corremos el peligro de apartarnos de Dios. Lo enseñábamos hace un par de semanas en el discipulado, que en Proverbios habla y dice, no me des riqueza, dice, no sea que me olvide de ti, ni me des pobreza, no sea que robe y maldiga tu nombre. Y entonces pone que los dos extremos van a venir a nuestra vida de alguna forma como a tratar de poner tropiezo y que no sigamos en el evangelio, ¿verdad? Que nos desanimemos, que digamos, alma, muchos bienes tienes, come y bebe
y disfruta. Y dice, necio, esta noche vienen por tu vida. La riqueza lo había alejado. O también el extremo de pobreza. Pero en Filipenses veíamos que habla y dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, había sido llevado a otro nivel donde él decía, ni el extremo de pobreza, ni el extremo de abundancia me van a apartar de él. Pero luego empezamos a ver que empiezan a haber otras cosas que se levantan. Es que miren qué tremendo. Por eso leíamos también ese día que dice, si el justo, dice, con dificultad se salva, dice. O sea que muchas veces para nosotros es difícil. Miren, me voy a sincerar aquí con ustedes, que me he estado sincerando mucho, ¿verdad? Pero así como decía el apóstol Pablo, hay días que hasta yo me siento desanimado para venir a la iglesia. Porque hay tantas cosas que puede haber en nuestro corazón y decimos, ay, Señor, dame fuerzas. Pero entonces viene a nuestra vida aquello que decía también el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Pero sí, y solo sí, nosotros dejamos que ese poder de Dios se perfeccione. Y entonces ahora, hablaba el apóstol Pablo, ¿verdad? De dificultades en 1 Corintios, en 2 Corintios, ¿verdad? Persecuciones, lo apalean y todo eso también en algún momento viene a afectar nuestro corazón, ¿verdad? Pero llega ahora acá, y todo, está haciendo un resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que puede venir en nuestra vida para que digan, miren, ¿y qué pasó con aquel hermano que llegaba a la iglesia? ¿Qué pasó con aquella hermanita que veía que siempre cómo oraba y cómo la usaba Dios para la oración y siempre estaba puntual, era de los primeros? ¿Y qué pasó? Ahora ya no está, ¿verdad? ¿Por qué no pudo permanecer dentro del Evangelio, ¿verdad? Y hemos hablado que una de las claves para permanecer es el amor, ¿verdad? Porque dice ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Y cuando nosotros vemos en la crucifixión de Jesús, el único que estaba presente era el discípulo amado, el discípulo del amor, Juan, el que amaba. Pero también todas esas dificultades que pueden venir a nuestra vida, dice, ¿y qué se hizo aquel hermano? Saber ya no está, no pudo permanecer. Por eso yo lo he comentado a veces, y lo comenté cuando estuvo el pastor Luis Edelma, que fue parte de la iglesia Miel San Marcos, que yo les decía, desde que yo era niño, o quizá adolescente, desde que tenía 11 años tal vez, yo he conocido al pastor y ahí he estado, siempre en la iglesia, siempre perseverando. Le han hecho unas de las que yo me he enterado, que se han hecho públicas. Le han hecho unas. Aún a veces sus propios líderes. Pero él sigue perseverando. Quizá no en el mismo lugar, pero siempre en el Señor, ¿verdad? Yo le decía en una oportunidad a un amigo, yo le decía, mira, peleémonos con todos, pero menos con el Señor, le decía yo. O sea, nos van a fallar las personas, nos van a fallar los pastores, nos van a fallar los ministros, pero el Señor no nos va a fallar nunca. Y por eso dice, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Por eso cuando ponemos nuestros ojos en Él, quizá en algún momento decimos, bueno, tal vez llegó a su final mi tiempo aquí en este lugar como iglesia, pero no con el Señor. Porque con el Señor Él no me ha fallado, ni nunca me va a fallar. Y sigo adelante, ya sea que esté aquí, que esté allá, pero sigo perseverando en el Señor, ¿verdad? Y ese ha sido nuestra oración y nuestro anhelo y nuestra petición en nuestro corazón en este tiempo. Pero ahora viene y sumado a todo esto que veíamos, viene el apóstol Pablo, llega acá y en este versículo que leíamos, el verso
12 de Filipenses 3, empieza el apóstol Pablo hablando y dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Dice. Me impresiona porque el apóstol Pablo, lo hemos repetido tanto, ¿verdad? Uno de los ministros más usados en el establecimiento de la Iglesia universal de Cristo, no solo en sus inicios, con sus viajes misioneros, yendo a llevar la palabra, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y quizá él no pudo llegar a todo el mundo, quizá tal vez lo más lejos que llegó fue a Roma, pero se puso a caminar, se empezó a mover, como cuando dijo el Señor a los israelitas, lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces, otra vez, ¿quién ponía la medida? La ponía la persona, ¿verdad? Porque si él dijo, ya caminé suficiente, Señor, con esto ya estamos. No, era de seguir avanzando. Por eso, en los procesos que a veces hemos tenido, aún como iglesia, ¿verdad? Que hemos ido a diferentes lugares, siempre hemos estado con la mentalidad en decir, Señor, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero no conformándonos con lo poco, sino como la palabra correcta que usa el apóstol Pablo, cuando dice, he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Ahora miren qué interesante eso, porque contentarse no es conformarse. Conformarse es estar, aquí, Señor, ¿para qué me vas a llevar al monte? Le dice Lot, ¿verdad? Aquí en esta cueva déjame, con mi familia. Eso es conformarse. Pero contentarse es que a pesar de que quizá hoy nuestra situación no es lo que queremos, no es lo que esperamos, no es lo que Dios ha prometido, nuestra vista está puesta en lo prometido. Miren, a veces en medio de las dificultades, la Biblia dice que Jesús, dice, por el gozo puesto delante de él, dice, padeció la cruz. Entonces él estaba padeciendo la cruz, pero decía, ahorita estoy en la cruz, pero al tercer día voy a resucitar y voy a levantar a muchos muertos y voy a tener a mi iglesia y voy a empezar a preparar a mi amada. Entonces, por ese gozo puesto delante de él, padeció las circunstancias difíciles. Y entonces en nuestra vida, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme. Y por ejemplo, nosotros hemos creído y hemos estado creyendo en lo que Dios va a hacer en ese lugar, no por nosotros, sino ¿saben por qué? Porque hay una necesidad en la gente. Y porque ese es el sentir que Dios nos ha puesto y eso es lo que nos mueve a nosotros. Yo les decía el otro día, hasta le he dicho al Señor, Señor, bendíceme a mí, aún en lo económico, le digo, en lo material, para poder aportar, ¿verdad? A la obra. Porque incluso hablábamos, Dios ha sido tan lindo, tan fiel y Él se provee, ¿verdad? Él provee para su obra. Porque muchas veces cuando nosotros siempre recogemos una ofrenda, porque damos la oportunidad a las personas de poder darle al Señor de lo que el Señor le da, ¿verdad? No por buscar un beneficio económico, siempre lo hemos dicho. Pero muchas veces no muchas veces, la mayoría de veces cuando se recoge la ofrenda y se cuenta al final y se ve y dice, no cubre los costos, no cubre los gastos de la operación, pero el Señor es tan lindo que Él se provee así. Y eso pensaba el día viernes, después de la reunión, yo decía, Señor, quizá no hemos diezmado a nuestra iglesia que nos cubre, ¿verdad? Pero hemos aportado acá, ¿verdad? Para cubrir. Pero eso es un paréntesis. Pero regresando a lo que les decía, hemos creído en lo que Dios va a hacer.
en lo que viene por delante. Y no por nosotros, no por buscar un nombre, una fama, sino por cumplir el llamado y llegar a las personas, ¿verdad? Pero nos ha tocado estar en diferentes lugares, ¿verdad? Nos tocó estar en una carpa, que si estuviéramos ahorita en la carpa, estaríamos sobre el agua, ¿verdad? Porque era un jardín de eventos. Y yo haría así y los zapatos y enlodados. Pero creemos que Dios se provee para Él mismo, ¿verdad? Y conforme a su voluntad. Pero entonces significa no conformarse, sino significa contentarse, pero creyendo. Miren, yo me recuerdo que, y quiero ir entrando ya acá a este versículo, porque yo me recuerdo que cuando vivía en Shela, y aquí lo voy a amarrar con este pasaje del apóstol Pablo, porque él empieza a hablar de su vida pasada. Dice, miren, si alguien se tiene que jactar en el Señor, yo más, dice, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, y empieza a sacar su currículum. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando y dice, miren, yo no era cualquier cosa. Él era una persona destacada. Era una persona que tenía el respeto y la admiración de la gente que lo rodeaba. Porque si yo, por ejemplo, como ciudadano de este país, fuera y llego al Ministerio de Gobernación, por ejemplo, y le digo, mire, señor gobernador, en primer lugar, que yo llegue hasta él está difícil, ¿verdad? Y luego que yo le diga, mire, señor gobernador, necesito ahí un contingente, unos soldados y todo, nos vamos a ir camino a Damasco. ¿Y usted quién es? Me dirían a mí, ¿verdad? ¿Y usted quién es, perdón? ¿Quién lo manda? ¿Por qué tenemos que obedecerlo? Pero el apóstol Pablo dice que él conspiraba contra la iglesia y tenía esa autoridad y tenía ese reconocimiento aún en lo secular, que la gente lo respetaba. Llegaba el apóstol Pablo, buenas tardes, Saulo de Tarso. Ah, sí, mucho gusto, hemos oído de usted, pase adelante. Ahorita le llamamos al jefe. Se le abrían las puertas, era respetado, era reconocido. Pero ahora el apóstol Pablo ha entrado en el evangelio, ¿verdad? Y veíamos que la iglesia no quiere relación con él. Cuando le habla a Ananías para que vaya a orar por él porque estaba ciego, después de que se le había aparecido en Damasco, entonces dice, Señor, ¿y qué hice? Yo ahí estoy parafraseando, eso lo compartíamos el miércoles de discipulado, ¿verdad? Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me estás mandando? ¿Saben cómo es eso? Como que dijera ahorita, llamar a alguien, mira, Federico, has sido premiado y vas a ir al frente de batalla allá en Ucrania, donde se están peleando con Rusia, ahí donde está lo más fuerte del combate. Diría, ese no es premio, esa es una condena a muerte, ¿verdad? Pero Ananías lo sintió de igual forma. Entonces aquel personaje que era reconocido, que era admirado, que tenía influencia, ahora empieza a ser rechazado y entra en un periodo de cambio, porque la vida, y lo mencionábamos, es un ciclo, ¿verdad? Es como una espiral, es un círculo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Por eso yo siempre he dicho, cuando me ha tocado ser jefe en varias empresas, digo, cuando uno está arriba, uno no sabe si uno de estos subalternos después va a ser jefe de uno. Miren, no se me olvida otra vez cuando llegué a Shela, me invitaron para ir a examinar a unos alumnos. Ya iba avanzado en mi carrera de mercadotecnia, de marketing. Y habían unos jóvenes que se iban a graduar de mercadotecnia y publicidad. Me dijeron, mire, lo invitamos para que vaya a ser parte de una terna examinadora que va a evaluar a esas personas. Y yo llegué con una actitud, yo dije, hoy estoy aquí, pero mañana la vida da vueltas. Y así ha sido. Así ha sido. Una de esas personas que me tocó evaluar y ahora tiene un puesto muy importante en esta ciudad de Quetzaltenango, es reconocido y así es la vida. Pero entonces ahora el apóstol Pablo le ha tocado entrar en esos círculos.
Pero dentro de esos círculos también, porque él está recordando todo lo que él es, ¿verdad? Todo lo que ha sido. Y entonces empieza a hablar y dice que todo eso que él ha pasado, dice, que lo estimo, dice verso 8, como pérdida todas esas cosas por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, dice, y lo considero como basura, dice, a fin de ganar a Cristo, dice. Ahora miren qué interesante, porque todo eso que en algún momento hasta Pablo saca su currículum, porque dice, miren, dice el apóstol Pablo, gloriarse no tiene provecho, dice, porque no tiene ningún provecho. Pero luego añade, pero a veces es necesario, dice. Y eso me gusta, porque a veces en algún momento, hasta el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene que salir a relucir su currículum y a decir, yo era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, enseñaba a los pies de Gamaliel. Y alguien podría pensar y decir, ay, qué carnal se nos puso el apóstol Pablo. Yo que lo tenía así en alta estima y ahora lo miro así porque es que orgulloso. No, él mismo dice, gloriarse no es beneficioso, pero a veces es necesario, ¿verdad? Y el Señor lo permite. Pero luego añade y dice, todo eso que les acabo de decir, lo considero como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, dice, mi Señor, dice. Y eso me impresiona, porque dicen algunos historiadores que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, llevaba 14 años en el ministerio. Había ido a levantar iglesias, había escrito un montón de epístolas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, había levantado ministros como Timoteo, como Bernabé, había llevado a Juan Marcos y había hecho todas esas cosas. Pero entonces yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que dice que quiere conocer a Cristo? Y entonces eso nos deja ver que en el Evangelio nunca dejamos de aprender. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Eso ya me lo sé. Eso es para corderitos, ¿verdad? En nuestra iglesia había una escuela que se llamaba Corderitos, que enseñaba doctrina básica para los nuevos, ¿verdad? Entonces, ya no, eso es para corderitos. No, siempre hay algo nuevo que aprender. Aún del mismo versículo, Dios puede sacarnos una nueva enseñanza. Y sigue diciendo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Entonces, lo que yo hacía como fariseo, guardar la ley, circuncidarme y todo eso, esa es mi propia justicia. Pero ahora quiero la justicia que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y conocerle a Él, dice. Eso quiere el apóstol Pablo. Y alguien diría, pero ¿cómo, apóstol? Si usted nos ha venido a enseñar aquí de Cristo. Si cuando nosotros empezamos aquí a compartir de la Biblia, nadie sabe más de Cristo que usted. Usted es nuestro maestro. ¿Y por qué nos dice que lo quiere conocer? Pero dice, y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Pero si usted dice en otras palabras, en otros versos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Entonces usted ha visto el poder de Dios. Y ahora, ¿por qué dice que quiere conocerlo a Él y el poder de su resurrección? ¿Y acaso no lo ha conocido? Sí, pero aún lo podemos conocer más. Por eso el Señor dice también, y dice en otro pasaje, que mayores cosas que las que yo hice, dice, haréis vosotros en mi nombre. ¿Y será que ya hicimos mayores cosas? A ver, ¿cuántos han resucitado muertos? A veces ni orar por enfermos, ¿verdad? A veces, como decía un pastor, y un pastor decía, yo oraba por los enfermos y a los pocos días se moría, dice, en lugar de sanar, ¿verdad? Y luego añade y dice, y la participación de sus padecimientos, dice. Todo va en el mismo paquete, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones,
pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces las aflicciones no nos van a detener. Dice, yo he vencido al mundo. Quiere decir que vamos a pasar sobre ellas y el Señor nos va a dar la victoria sobre ellas. Y dice, llegando a ser como Él en su muerte, dice. Porque en otro pasaje dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces se podría interpretar como un mártir, porque en ese tiempo sí daban su vida por Cristo, ¿verdad? Y eran apresados, iban a los coliseos romanos, morían por causa del Evangelio. Pero también aplica a nuestra vida cuando dice, y llegar a ser como Él en su muerte, como cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, o sea, murió, mas Cristo vive en mí. Pero si yo lo miro vivo, sí, estoy vivo, pero lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjense que decía una persona, ¿cómo será que si a un muerto lo insultan? Mire usted muerto, hijo de tal por cual, y no sé qué más. ¿El muerto qué dice? Ahí está el muerto, tirado. Él llega al muerto y, ¿cómo me caes de mal, muerto? Aquí va un pellizco. Y el muerto, inerte. Y viene y lo bofetean, lo escupen, y el muerto, ahí, paralizado, porque ya está muerto. Y entonces cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, se refiere a eso, pero después añade y dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque habla de una transformación, donde dice esto corruptible será transformado. Y aquí quiero ir terminando. Porque dice, no que ya lo haya alcanzado, dice. Entonces miren, todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos compartido y lo del apóstol Pablo, y cuando empezamos a ver la vida del apóstol Pablo y todo lo que comparte acá, yo me siento identificado con muchas cosas. Me empiezo a sentir identificado y digo, yo he pasado por muchas de esas cosas. Yo me he sentido así. El apóstol Pablo llega a un punto donde dice, todos me han abandonado, dice. Y en otro pasaje dice, Himeneo y no sé qué, me han abandonado, dice, y he quedado solo. Dice el apóstol Pablo. Y entonces nos identificamos con él, pero luego cuando vemos todo eso, y dice, llegando a ser como él en la resurrección de los muertos, llegamos a este punto donde dice, no que ya lo haya alcanzado, o que haya llegado a ser perfecto. Y yo digo, yo también me siento identificado. Porque otra de las cosas que nos puede detener en el caminar cristiano es el dedo acusador del enemigo. Porque cuando dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, dice en Romanos 8. Entonces habla que hay un acusador. Hay un espíritu que se levanta para traer, para señalar, para apuntarnos, para avergonzarnos, porque ese señalamiento trae vergüenza, ¿verdad? ¿Se recuerdan en el colegio cuando alguien hacía algo malo, verdad? ¿Quién fue? Fue él. Miren, yo siempre fui bien portado, traté de ser lo mejor portado siempre, pero en una oportunidad en el colegio, siempre era buen alumno, abanderado, cuadro de honor, bien portado. Trataba de ser buen estudiante. Pero en una oportunidad había un relajo en mi clase, no estaba el profesor y todos va a molestar y se tiraban almohadillas y no sé qué más. Pero la clase tenía un espacio hacia arriba, tenía una división y hacia arriba tenía un espacio y del otro salón que tampoco tenían clase, nos tiraron un avioncito de papel y me cayó a mí, yo lo recogí. Y el avión decía, al que le caiga este avión es no sé qué. Y entonces yo lo agarré, ¿verdad? Y le escribí, pues más es al que le regrese, algo así. Y agarré el avioncito y lo tiré para la otra clase. Yo que siempre bien portado. Y en eso entra el director con el avioncito en la mano. Entra el director con el avioncito en la mano y dice, ¿quién tiró este avioncito?
Y todos, Él. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque el dedo acusador quiere traer condenación, porque en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Dice. Y en esa condenación viene el enemigo y entonces nos quiere apartar de Dios. No, mira, cuenta la Biblia que había un sumo sacerdote que está en la reedificación del templo de Jerusalén. Era el sacerdote Josué. Ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que nos ha avanzado el tiempo. Pero dice que este sacerdote era un sacerdote de Dios y estaba puesto en un tiempo crucial, porque era el tiempo del retorno, la diáspora, creo que es el concepto, era el tiempo de la... No, creo que la diáspora es cuando los dispersa, ¿verdad? Sí, pero era el tiempo del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén. Era importante y él estaba jugando un papel importante ahí, junto con Esdras, con Nehemías, y era el sacerdote Josué. Hasta el nombre ponen, pobre, porque lo evidenciaron completamente. Pero dice que él estaba con vestiduras viles. Y había alguien que lo acusaba, dice, y lo señalaba. Y entonces viene el Señor y dice, traigan vestiduras nuevas y cámbienlo. Y dicen, y yo voy a cambiar a esta persona. Como cuando llega el hijo pródigo y llega sucio, oliendo a cerdos, y él dice, el Padre, que es figura de nuestro Padre Celestial, no dice, así te quería ver, te lo dije, ya viste, ¿verdad? Como solemos ser muchas veces nosotros, ¿verdad? Mira, no es por nada, pero yo te lo dije. Y uno se siente peor, ¿verdad? Porque no solo viene uno muchas veces ya paliado, sino que todavía le dicen esas cosas, ¿verdad? Pero viene el padre del hijo pródigo y dice, se tira, lo abraza, lo besa y llama, dice, hagamos fiesta, maten el buey engordado, pónganle anillo, pónganle vestiduras nuevas y pone criados a servirle. Él había dicho, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. ¿Qué jornaleros? Jornaleros vengan y le sirven a mi hijo. Y así es el Señor con nosotros. Y entonces el apóstol Pablo está hablando acá, pero yo en lo personal, yo les digo, yo me sentí identificado con esto. Porque muchas veces nosotros, cuando no damos la talla en todo, nos desanimamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, no estoy diezmando, ¿verdad? Y cabal, me evidenciaron públicamente y así. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero no solo eso. Hay muchas cosas más en nuestra vida que el Señor está trabajando, que el Señor está transformando y que nos hace sentir mal. Y llega un momento en el que decimos, Señor, no he llegado a ser perfecto, no lo he alcanzado. Pero entonces, ¿ahora qué? Y aquí voy concluyendo ya. Porque el apóstol Pablo dice, hermano, dice, no he llegado a ser perfecto, pero sigo adelante, dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Nosotros hemos sido alcanzados para algo. Miren, lo que yo les compartí al inicio, de que cuando hemos estado acá, hemos estado en la carpa, hemos estado en el charco, o lo que yo les compartía de cuando estuve en Shela, que nos tocó pasar a veces unos momentos económicos bien difíciles. Y a mí no se me olvida que yo en una oportunidad le dije a mi esposa, le dije, mira, le dije yo, vas a ver, le dije yo, que este es nuestro presente. Pero como decía el pastor Kasia en una prédica, pero no es nuestro destino. Le decía yo, vas a ver que Dios va a cambiar las cosas, va a transformar. No se me olvida a mí ese momento. Y ahora lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos visto en nuestra vida. Si
el lugar donde vivimos, los carros donde andamos. Dios ha hecho cosas que decimos, podemos decir grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres, pero si volviéramos 20 años o 22 años atrás, no creeríamos. O tal vez en la incredulidad alguien no creería de saber. Pero entonces por eso dice el apóstol Pablo, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué nos ha llamado? Miren, yo sé en mi corazón que estamos aquí sirviendo y estamos haciendo la obra, y yo sé que Dios va a levantar ministros en este lugar, pero yo sé que Dios no me va a dejar en este lugar, porque me ha llamado a otro lugar a ministrar. Así que mientras esté aquí aprovecho, ¿verdad? Es broma. Esa es una broma. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces el apóstol Pablo dice, tenía una visión de su vida, un trazo de vida hacia dónde va, que el enemigo quiere interrumpir, quiere estorbar, quiere decir, no, mira, no servís, no, mira, mejor tira la toalla, mejor deja el ministerio, mira si no llega la gente, mira la gente no frena, mira la gente no sirve, mira esto, mira lo otro, mira aquello. Y obstáculos, pero el apóstol Pablo en todos esos obstáculos dice, sigo adelante. Y luego añade y dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice. Lo vuelve a repetir. Yo mismo considero no haberlo ya alcanzado, lo enfatiza. Y aquí quiero terminar. Aquí quiero terminar hoy. Pero una cosa hago, dice. Y esto me impresionó, porque dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, dice. Y miren qué lindo lo que dice. Prosigo hacia la meta, dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, tenían una instrucción, una única instrucción de parte de Dios a través del ángel. Y era, no miren atrás. Si oyen que está retumbando, cayendo fuego y la gente gritando y todo se está destruyendo en Sodoma, no miren atrás, miren hacia adelante. Y entonces si nosotros, yo le decía, Señor, qué lindo, gracias. Porque si nosotros nos empezamos a ver atrás, ay, si es que aquel que hace 20 años me hizo tal cosa, no mires atrás. Pero es que aquello que me robaron, no mires atrás, mira hacia adelante y prosigue hacia la meta. Pero utiliza una palabra que a mí me impresiona, que dice olvidando, dice. Y miren, yo a veces soy muy olvidadizo. Y aquí está, miren, a veces me dice, mira, ¿puedes hacerme favor? ¿Puedes pasar trayendo no sé qué cosa al supermercado? Mandámelo por WhatsApp, le digo, que si no se me va a olvidar. En cambio ahí, cabal, tengo la lista. Porque se me olvida a veces. O sea, a veces olvido cosas, pero ¿qué les quiero decir con esto? Y cuando me lo dicen, mira, y por decir un ejemplo, compraste el pan, se me olvidó. Ahora, esto me ponía el Señor en mi corazón, que olvidar no es borrar la memoria. Olvidar no es de que, no es aquello de que, y trajiste el pan, ¿qué pan? No tengo un registro en mi mente de que me has pedido pan, dice, se me olvidó. Quiere decir que sí recuerda en ese momento algo que se había solicitado, algo que pasó, pero dice que olvidar es no tener presente. Y eso me encantó, porque luego más adelante aquí el apóstol Pablo dice, en esto pensad, dice, o esto tened presente, dice, si hay algo bueno, si hay una virtud, si hay algo digno de alabanza. Y leámoslo mejor rápidamente, ya se nos ha ido el tiempo, pero leamos rápidamente. Dice 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable,
si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, dice. En esto ocupad vuestra mente, vuestros pensamientos. Y luego añade y dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. El día viernes decía algo el apóstol Pedro, que decía, ¿cómo es estar en un lugar donde no esté Dios? Donde no habite Dios. Pero como al contrario, y hoy sí apagué mi Biblia y ahí termino, al contrario, ¿cómo es un lugar donde sí está Dios? Y dice el Dios de paz. Entonces, este Dios de paz es aquel que nos reconcilia con Dios, aquel que aun cuando no somos perfectos, no lo hemos alcanzado todo, no hemos alcanzado las promesas, no hemos dado la estatura del varón perfecto como personas, no nos detenemos, sino que seguimos hacia adelante. Y no estamos, porque aun cuando pensamos en las cosas pasadas, yo pensaba en José, ya no, hoy sí, dejo a un lado la Biblia, porque aún pensaba en José, todo lo que le hicieron, todo lo que le hizo su propia familia, sus propios hermanos. Pero cuando ellos llegan, en lugar de tener el presente, lo malo, y decir, ahorita que tengo poder, ahorita que yo soy aquí el mero de todos, me cuelgan a esos 10 hombres de Israel así, en cruz, con las manos, y los dejan sin comer y sin beber. Eso pudo haber hecho. Pero él les responde y les dice, ustedes quisieron hacerme mal, dice, pero Dios lo tornó para bien, dice. Yo ayer oraba con el Señor y le decía al Señor, dice tu palabra, que todas las cosas, dice, ayudan a bien a los que te amamos. Y en todas las cosas, en las dificultades, en los momentos difíciles. Miren, hay en el mundo, hay cantantes que en un momento difícil, en una decepción amorosa, sacan su mayor éxito musical. Aquella famosa cantante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Paquita, la del barrio. De sus fracasos, de sus cosas difíciles, ha sacado sus mayores éxitos. ¿Y por qué entonces nosotros como iglesia nos vamos a quedar en nuestros fracasos? Nos vamos a quedar y no vamos a seguir adelante. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Quiero que inclinen su rostro esta mañana y hoy ya hemos terminado. Pero quiero que medites por un momento en tu corazón. ¿A qué te llamó Dios? Porque dice el apóstol Pablo, quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quizá ha venido el dedo acusador. Quizá ha venido amargura por las situaciones, injusticias que te han hecho. Pero hoy el Señor dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nosotros mismos, a pesar, Señor, que no somos perfectos, tú nos llamas a ser perfectos y nos llamas, Señor, a seguir adelante, a no apartarnos, aun cuando el enemigo quiera traer acusación, Señor, aun cuando el enemigo quiera avergonzarnos, hacernos sentir mal, tú dices, sigue adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor. Y sabemos, papito lindo, que vamos a alcanzar aquellas promesas que tú has hecho sobre nuestras vidas. Como Jesús, Señor, que dice tu palabra, que por el gozo puesto delante de él padeció la cruz, Señor.
y por las promesas que tú has puesto delante de nosotros, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que pueda levantarse, Señor. Vamos surfeando, vamos sorteando, vamos caminando hacia adelante como valientes, Señor, no poniendo la mirada en lo que vemos hoy, Señor, sino en lo que tú has prometido para nuestras vidas. Cuando tú dices, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el final que esperáis. Y hoy, Señor, nosotros nos aferramos a esas promesas. Vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tus promesas cumplidas en nuestra vida, Señor, creyendo esperanza contra esperanza, como creyó Abraham, Señor, hasta ver y alcanzar, Señor, lo que tú nos has prometido. Te damos gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.